Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Charlas con Científicos. Mi nombre es José Antonio Alonso y estamos en esta edición, la primera de la quinta temporada. Recordarán, la semana pasada estábamos en nuestro programa de aniversario y para inaugurar esta quinta temporada, qué mejor que una invitada de lujo. Estrella Burgos, ella es la editora de la revista ¿Cómo ves?, de la UNAM. Estrella, bienvenida. Muchas gracias por invitarme a este programa. No, al contrario, gracias a ti por venir desde la Ciudad de México a pues honrarnos con tu visita y contarnos un poco más de ti, de la revista, los proyectos de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia en los que estás involucrada. Son varios, entonces ahorita platicaremos de ellos. Pero bueno, les recuerdo, nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, en Twitter por @charlashacemor y en Facebook en la página de la Academia de Ciencias de Morelos. Le agradecemos a la Unión de Morelos y a la Academia de Ciencias de Morelos el permitirnos transmitir desde este espacio. Y pues comencemos, Estrella. Quizás la pregunta más difícil de esta tarde será que nos cuentes quién es Estrella Burgos. Bueno, sí es difícil, ¿no? Porque pues cada persona tiene muchos aspectos de su vida, ¿no? Entonces, ¿quién soy? Bueno, yo podría decir, en primer lugar soy mamá de ya dos grandulones, bastante mayores. Soy divulgadora de la ciencia, hago también periodismo de la ciencia, me apasionan muchas cosas, pero sobre todo la literatura y la ciencia, por eso me dediqué a esto, porque lo puedes unir. Lo puedes unir y puedes combinarlo y hacer cosas como estas. Sí, y es una cosa muy feliz, porque a mí me gustó desde muy chica la literatura, quizá porque en mi casa no había tele. No, eso se debió haber ayudado bastante. Eso ayudó muchísimo. Si no había tele, yo nunca supe si porque había una oposición. En aquellas épocas la tele era la caja idiota, ¿no? Entonces había ahí mucha gente que pensaba que no había que ver la tele, como mi familia, ¿no? Pero yo sospecho que es que no podían comprar una. Mi sospecha más seria es esa. Pero pues para mí resultó muy bien, porque lo que sí había eran muchísimos libros. Y yo podía leer lo que fuera. Y teníamos, yo iniciarme en las lecturas, lo que había era la Enciclopedia de Oro de los Niños. Wow. Que era maravillosa, porque tenía secciones de ciencia. Me acuerdo mucho de las de geología, por ejemplo, de mineralogía y de botánica. Y tenía cuentos de hadas. Claro que yo primero me leí todos los cuentos de hadas y luego pues ya me tuve que pasar a las otras. La sección de ciencias. Pero eso me hizo una lectora muy dedicada, muy voraz. Aunque claro, cuando ibas a la escuela tú eras el único niño que no sabía de los programas que todos los demás niños veían. Suele ocurrir. Lo cual sí resentía yo. Entonces cada vez que me invitaban a una casa con tele me hartaba de ver tele, ¿no? Pero eso me creó un gusto inmenso por los libros, por la literatura. Y la verdad es que durante mucho tiempo pensé que me iba a dedicar a algo relacionado directamente. Por supuesto quería escribir grandes novelas como Los Tres Mosqueteros, ¿no? Mi primer intento era una copia infantil de Los Tres Mosqueteros. Pero ya estando en la prepa descubrí la ciencia. Teníamos un gran maestro de prepa que vive aquí, por cierto, Paco Rebolledo. Mira. Que ha escrito novelas, sí. Además. Era un grandísimo profesor. Paco nos daba física y nos dio química también. Y me acuerdo que un verano, cuando ya estábamos por decidir todo ese grupo a qué carrera ir, y yo tenía unas dudas atroces, Paco, a varios que estábamos así, nos dijo, ¿por qué no vienen en el verano y les doy unas clases? Y nos enseñó físico-química. Y yo dije, ¿y esta cosa tan preciosa dónde se aprende? Me dijeron, pues en la Facultad de Química. Y entonces mi primera incursión universitaria fue en la Facultad de Química. Claro que yo no sabía que había muchas otras materias, ¿no? Y muchas otras áreas de la química. Muchas otras áreas de la química. Y estando en la facultad tuve la enorme fortuna de, por pura casualidad, porque yo quería ya ganar un poco más mi dinerito, y vi un anuncio en la facultad, en el auditorio A, para más señas, para quien conozca la Facultad de Química de la UNAM. Hay dos auditorios, uno es el A, y había un letrerito así pegado que decía que buscaban estudiantes que pudieran hacer traducciones del inglés al español de noticias científicas. Yo dije, pues a lo mejor, ¿no? Sin mucha esperanza. Entonces fui a hacer el examen
y me aceptaron. Esto era en el que entonces se llamaba Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia. Bueno, ni siquiera, perdón. Todavía era Programa Experimental de Comunicación de la Ciencia. Wow. Y me tomaron a prueba, porque no estaban muy seguros de si realmente yo podía hacer el trabajo. Y a prueba me quedé 10 años, 10 años trabajando ahí. No, ya después ya no estuve a prueba. Pero eso me dio la oportunidad verdaderamente extraordinaria de formarme con el pionero de la divulgación de la ciencia en este país, que lo perdimos en abril, lamentablemente, el doctor Luis Estrada, que era una maravilla trabajar con Luis. Luis era una persona que para que te dijera que algo está bien, ya casi que te daban el Nobel, si no, no te decía. Pero era un jefe que te dejaba experimentar, que nos alentaba mucho a probar, a crear. Entonces, casi todos pasamos por todas las áreas de exposiciones, de radio, de audiovisuales, porque no existía el video todavía. Okay. En publicaciones hacia la revista Naturaleza, que quizá tú conociste ya cuando no existía. Entonces había estas opciones, ¿no? de proponer cosas. Lo primero que a mí me encargaron fue un boletincito que se llamaba Prensa Científica. Y era hace tantos años que se escribía en máquina eléctrica, no había computadoras. Ya se imaginan mi edad entonces. No, tampoco yo. Y pues escribían las secretarias, ¿no? Lo que yo les daba, y luego alguien de diseño le pegaba ahí unas imágenes y yo lo llevaba a un offset que había ahí afuera de la UNAM, lo que llaman el Paseo de la Salmonela, porque está lleno de puestos de comida de dudosa higiene. Y también está lleno de impresoras de offset que lo que imprimen sobre todo son las tesis. Y ahí me lo imprimían. Y así empecé yo y luego pasé por todas partes y después se volvió ya oficialmente Centro Universitario de Comunicación de la Ciencia, dependiente de la UNAM. Y ahí, cuando ocurre este cambio, ¿en qué área incursionaste? ¿O cómo comenzó tu trabajo dentro ya del programa? Del programa, pues ya dejé yo de ocuparme de prensa y se ocuparon otras gentes que la verdad lo hacían mucho mejor que yo. Y estuve un tiempo, entré a la revista Naturaleza, escribía notitas, luego estuve mucho tiempo encargada de la parte gráfica, de cómo íbamos a ilustrar las cosas. Acuérdense que no había internet, que no había fax. Entonces conseguir las imágenes, a menos que tuvieras un fotógrafo asignado que no teníamos, pues entonces lo que uno hacía es que se iba a una gran imprenta de mucha tradición, la imprenta Madero, en la Ciudad de México, y la imprenta Madero tenía una maravillosa biblioteca. Y entonces uno ahí, todavía no sabíamos mucho de derechos de autor, encontrabas imágenes, también había muchos libros, por ejemplo, de la Dover Press, una editorial británica, que esos sí eran de libre uso, y ahí te pasabas buscando imágenes y ya se las dabas al diseñador o a la diseñadora, y sacaban una cosa que se llamaban papeles, que eran unas como fotos, y eso se iba acomodando en la revista, ¿no? Y entonces ahí yo aprendía a corregir textos de ciencia para el público con Alicia García, que era la editora, Luis Estrada el director. Ella me enseñó mucho, iba con ella a ver científicos a la universidad, a veces nos cerraban la puerta en la nariz porque no les gustaban los cambios que hacíamos. Les decíamos, es que esto no lo va a entender la gente. Claro que lo va a entender, pero luego los convencíamos, ¿no? También hicimos muchas cosas para la Feria del Libro Infantil, que en aquel tiempo se hacía en el Auditorio Nacional, y era una cosa bien bonita porque nos daban un espacio bastante grande al centro. Nosotros no teníamos un museo ni nada, y ahí hacíamos una exposición de algún tema de ciencia pensando en los niños, y alrededor de ese tema hacíamos rallies, hacíamos publicaciones, hacíamos talleres, y era divertidísimo porque estabas adentro de la feria. Entonces, claro, yo me acababa gastando todo lo que ganaba en comprar libros, porque eran preciosos esos libros, y ahí los iba guardando en mi casa, porque eran muy bonitos. Y me acuerdo, por ejemplo, una vez que hicimos una cosa de astronomía con Julieta Fierro, con esta astrónoma y gran divulgadora, y Julieta además era, y sigue siendo, es una persona del espectáculo, ¿no? Sí, es todo un personaje. Esto es una grandísima divulgadora, Julieta. Entonces llegaba, en esa época Julieta solo se vestía con unos vestidos hasta acá, de largos, su pelo largo, guapísima. Entonces llegaba, ya sabes, con un vestido con estrellitas y se ponía un gorro así picudito con lunitas y en patines promovía nuestro espacio por toda la feria. Y en esa ocasión lo que hicimos fue
hicimos un cómic, Julieta y yo escribimos el cómic y luego conseguimos un guionista de cómics que fue, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero era miembro del grupo de rock Botellita de Jerez. Y el ilustrador de ese cómic fue Sergio Arau, que era el líder de Botellita de Jerez, que mucha gente no sabe que además de rockero y ahora cineasta, era un magnífico ilustrador de libros para niños. No sabes qué bueno era. Entonces nos hizo un cómic lindísimo que estaba en blanco y negro, que era para colorear, y en el espacio teníamos todas las páginas del cómic grandotas en color. Y ese cómic se regaló, nos dio dinero la Secretaría de Educación Pública y se regalaba a todos los maestros que iban a nuestro espacio. Y hacíamos muchas actividades con los niños, ¿no? Eso fue precioso. Yo hacía muchas de hacer burbujas, ¿no? Pues esas me encantaban. ¿Como talleres o...? Como talleres, sí. Okay, sí, tenían que construir ellos con popotes figuras geométricas y luego sumergirlas en agua con jabón. Y las películas que se forman son lindísimas. Claro, ya. Y les explicábamos por qué, la física del asunto. De esos hicimos muchos. Luego empecé a escribir para niños. Cosas que también repartíamos en las ferias, que eran como unos como cuadernitos, pero que si tú los desdoblabas eran como un póster y siempre tenían una actividad que los niños podían recortar. Escribí varios con Julieta, varios yo solita, y luego hicimos audiovisuales. Y luego empecé a incursionar en radio también. También en radio. También en radio. Y unos años después en televisión, sí. ¿Hay algo que no haya hecho Estrella Burgos? No, pues sí, miles de cosas, pero... Bueno, en el ámbito de la divulgación de la ciencia. Pues mira, yo me he dedicado básicamente a medios escritos, a escribir, a revistas, también escribí un tiempo en periódicos y sobre todo a radio. Hice un poquito de televisión y bueno, y tengo unos libritos, la mayoría son para niños, algunos para jóvenes. Pero bueno, por ejemplo, del área de museos, pues yo no soy ninguna especialista y es un área muy importante, los museos y centros de ciencia. En el área de investigación, de la comunicación de la ciencia, hay gran trabajo. Yo sí leo mucho lo que se publica, para sustentar mi propio trabajo, claro. pero no estoy haciendo investigación, por ejemplo, ¿no? Y últimamente, y eventualmente lo vamos a ver en una reseña que tenemos, te has dedicado mucho al periodismo científico. Sí. Pero ¿qué te parece si nos platicas un poco de esto ahorita que volvamos del corte? Porque hablando de él, ya nos llegó. Uh-huh. No se despeguen de su pantalla, recuerden nuestras redes sociales para cualquier duda, comentario, pregunta que le quieran hacer a Estrella. En Twitter, @charlashacemor, y en Facebook, la página de la Academia de Ciencias de Morelos. Volvemos enseguida.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de regreso a Charlas con Científicos. Nos encontramos aquí con Estrella Burgos en este arranque de la 5ª temporada. Y en el corte anterior, Estrella, estábamos hablando de tu trayectoria y llegamos a la actualidad en la cual te has dedicado bastante a este asunto del periodismo científico, ¿verdad? Sí. Bueno, platícanos un poquito cómo llegas al periodismo científico y qué es. O sea, ¿cómo podemos entender nosotros lo que es el periodismo científico? Mira, primero te voy a contar una anécdota que es muy interesante en relación a nuestro país, no tanto a mi historia, pero en 1980 el CONACYT hizo el primer curso de periodismo científico en México. Bueno, así se llamaba. Era fabuloso, porque era la época de que teníamos mucho dinero del petróleo. CONACYT tenía muy buen presupuesto, entonces hicieron un curso de 3 meses, todas las tardes. Yo pedí permiso, Luis Estrada me dio permiso, hasta me dieron beca. Uy, qué te maravilla. becaban, te servían las mejores galletas de México en tacitas de porcelana en el curso. Y como la verdad aquí no estaba nada claro que era el periodismo científico, lo que hicieron los organizadores fue invitar a científicos y a periodistas. Entonces todos los días teníamos una conferencia, generalmente espléndida, y luego una discusión, ¿no? Una serie de preguntas y de discusión. Entonces, ahí yo conocí a muchos periodistas y conocí a muchos científicos, ¿no? Y intuía que tenía algo que ver una cosa con la otra, ¿no? Y se ha hecho en México, por ejemplo, el CONACYT después hizo la revista de información, no, ya la tenía, Información Científica y Tecnológica. Esa era una revista eminentemente periodística sobre la ciencia y la hacían periodistas, ¿no? Y con algunos científicos ahí. Pero de todas maneras todavía no estaba muy claro qué podía distinguir a la divulgación de la ciencia del periodismo de ciencia. Y en muchos escritos académicos que yo he leído se usan prácticamente como sinónimos, cosa que hace que muchos periodistas se quieran infartar, ¿no? Porque insisten en que no es lo mismo y tienen razón. Y me imagino que muchos divulgadores también se querrán infartar. También. Sí. Sí. Y no porque ninguna de las dos actividades no sea importantísima, sino porque sí hay una diferencia fundamental. Y es que el periodismo, la misión del periodista, o sea, el periodista científico sirve a 2 amos. Sirve primero que nada al periodismo. Claro. Es periodismo como el de deportes, como el de cultura, como el de política, es periodismo. Y por otro lado, su tema, ¿no? Su objeto de trabajo es la ciencia. Lo que lo convierte en un periodismo peculiar, nada más en el sentido de que lidia con una temática que es muy compleja. Sí. Es mucho más difícil hacer periodismo científico en términos de que tienes que entender la ciencia primero para poderla comunicar de alguna manera, que yo creo que hacer algunos otros tipos de periodismo. Yo creo que el periodismo de investigación es difícil en cualquiera de las áreas, ¿no? Bueno, y en política no se diga, porque ahí además hasta te arriesgas, ¿no? Por supuesto. Pero el de la ciencia es peculiar por eso. La divulgación es diferente en el sentido que no tiene que obedecer a los principios del periodismo, aunque sí comparte muchos de ellos, ¿no? La aspiración de la objetividad, por ejemplo, la divulgación de la ciencia, a medida que se fue desarrollando en nuestro país, también se volvió cada vez más crítica de la propia ciencia, porque la ciencia no toda es pura y prístina y maravillosa, ¿no? Sí, no, como cualquier actividad humana, pues tiene sus asegúnes, que también reportan los divulgadores muchas veces, claro, ¿no? Pero digamos que la divulgación sirve primero a la ciencia, a transmitir con fidelidad eso, que también debe hacer el periodista. Y tiene además una variedad de espacios que a lo mejor no tiene necesariamente el periodismo, ¿no? Tú haces divulgación de la ciencia en un museo, por ejemplo. En un museo de las ciencias, lo que estás haciendo es divulgación de la ciencia, no estás haciendo periodismo, ¿no? Pero cuando hablas de divulgación de la ciencia escrita o en un programa de tele, ya se acercan mucho el periodismo y la divulgación. Entonces los periodistas dicen que lo que pasa es que los divulgadores no son críticos con la ciencia. Pero yo creo que no es cierto eso. Que los hay que no, pero muchos sí. Y los buenos periodistas científicos sí están obligados a mantener una distancia. El periodista científico no puede ser un porrista de la ciencia, no puede ser un porrista de una institución, tiene que reportar lo más objetivamente posible las cosas, ¿no? El divulgador puede ser súper apasionado y porrista,
aunque no debe dejar de ver los problemas, ¿no? Y hablar de ellos. Y hablar de ellos, pero su óptica es distinta de la del periodista. Además, el periodismo científico pues se ocupa sobre todo y ante todo de lo novedoso, ¿no? El periodismo del es presente. El presente, es lo nuevo. El divulgador puede hablar de la historia, puede hablar de muchas otras cosas, o puede simplemente ponerse a divulgar un tema de ciencia que a lo mejor no está de moda, pero que es interesante, ¿no? El periodista sí tiene que buscar qué es novedoso y transmitirlo de la mejor manera. También antes se decía que los divulgadores eran los encargados de contarle a la gente cómo funciona la ciencia. Yo digo que también se deben encargar los periodistas. Y la razón es que si tú no cuentas cómo funciona algo, pues al rato parece magia. Sí, por supuesto. ¿No? Y eso nos escribió en la revista un artículo muy bonito, Agustín López Munguía, investigador aquí del IBT, a partir de una cosa que dijo Humberto Eco, que también ya se nos fue, este gran filósofo, novelista. Y Humberto Eco decía eso: si tú no explicas el proceso de adquisición del conocimiento, el resultado es indistinguible de la magia. Claro. ¿No? Cuando te dicen, se encontró un tratamiento nuevo para tratar no sé qué, o una estrella que está lejísimos, o las ondas gravitacionales que se acaban de detectar, por cierto, hace poco, parece magia. ¿Y eso cómo lo hicieron, no? Pues es una caja negra, es como una la caja negra de los magos. Así es, así es. Y no, tenemos que abrir la caja negra y decirle a la gente, el procedimiento es este, porque solamente es el procedimiento lo que distingue a la ciencia de lo que no es ciencia. Y los comunicadores de la ciencia, todos, divulgadores y periodistas, tenemos que empeñarnos mucho en ayudarle a la gente a hacer esa distinción. ¿Por qué? Porque los medios están llenos, a rebosar, desbordados, inundados de charlatanería y de pseudociencia. ¿Y por qué la pseudociencia se puede disfrazar muy bien de ciencia? No, pero de maravilla se disfraza. ¿Y la gente cómo va a saber que no es? Pues solamente si tú le cuentas cuál es el proceso de lo que sí es verdaderamente ciencia, ¿no? Claro. Que tiene todo un proceso para validar ese conocimiento, ¿no? Si no está basado en evidencia, pues no es científico, y hay unas exigencias muy altas para considerar algo evidencia, ¿no? O sea, uno no es científico decir que mi tía Lola se cura con un té de boldo. A lo mejor sí ella se cura con el té de boldo, pero eso no quiere decir que mañana todo el mundo tenga que ir a comprar té de boldo y que a todo el mundo le haga bien. A alguna gente le puede hacer hasta muy mal, Por ¿no? supuesto. En cambio, si yo te digo un medicamento que ya pasó todo el proceso y que ya se hicieron pruebas clínicas, pues puedes tener mucha más confianza de que eso, para la condición que te haya diagnosticado un médico, sí te puede servir, ¿no? Y porque a una persona le puede servir y a otra persona no. Y a otra a le lo va mejor, servir. ¿no? Exacto. Claro. Entonces, este es uno de los... ¿Tú dirías que combatir estas pseudociencias y las charlatanerías es uno de los deberes principales del divulgador o del periodista científico? Yo diría que sí, pero no usaría una palabra como combatir, porque suena así como a enfrentamiento, ¿no? Vamos a agarrar, ¿no? A puñetazos. No, más bien la forma de combatir a las pseudociencias y a la charlatanería es esa, es fomentar el pensamiento crítico, es fomentar que la gente se haga preguntas y diga, a ver, bueno, ¿por qué tú afirmas esto? ¿En qué te basas? ¿Cuál es tu evidencia? Si tu evidencia es tu tía, tu sobrina y tú, no dudo que a ti te haga bien, pero eso no califica como evidencia científica. Y es muy importante no solo en cuanto a productos que salen del conocimiento científico, como puede ser finalmente un fármaco, es en todo en la vida, José Antonio, en todo en la vida. O sea, cuando te preguntas, si te preguntas, ¿no? ¿Por qué voy a votar por tal o cual candidato o candidata? Tu respuesta tendría idealmente que estar basada en la evidencia. ¿Qué ha hecho esa persona? ¿Ya tuvo un cargo público? ¿Qué hizo cuando hizo ese cargo público? ¿Qué prometió que iba a hacer y lo cumplió? ¿No lo cumplió? ¿Por qué? Ese es el pensamiento crítico y es vete a la evidencia, ¿no? A lo mejor es guapísima la candidata a diputada, a lo mejor es galancísimo el candidato, pero eso no nos importa porque eso no le va a servir para gobernar bien. No es una habilidad que le vaya a servir para el trabajo en el que está desarrollándose. Lo que uno necesita conocer es qué sabe esa gente, qué experiencia tiene y qué realmente ha hecho contra lo que ha prometido, ¿no? Claro. Eso es lo que nos debe importar y eso es aplicar el pensamiento crítico, que es la base de la ciencia, a las cosas. Pues, ¿qué te puedo decir? No,
Supongo que estás de acuerdo, porque eres un científico. Bastante de acuerdo. Y pues con esta reflexión, que pues, no creo que haya mucho más que agregarle, tenemos que irnos a nuestro segundo corte, pero volvemos con la entrevista a Estrella Burgos, editora de la revista Cómo Ves de la UNAM. No se despeguen de su pantalla, recuerden redes sociales, @charlashacemor, en Twitter y en Facebook con la página oficial de la Academia de Ciencias de Morelos. Y estén atentos porque les vamos a regalar esta revista el día de hoy con una pregunta que va a decir Estrella, porque luego dicen que yo hago preguntas muy difíciles, entonces mejor dejo que tú hagas la pregunta y que la vayas pensando. Gracias. Y ahorita regresando del corte igual y hacemos la pregunta y regalamos la revista. No se despeguen de su pantalla y volvemos enseguida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de regreso aquí a Charlas con Científicos. Estamos con Estrella Burgos platicando de divulgación de la ciencia, periodismo científico. Ahorita vamos a hablar de la revista Cómo Ves, pero nos acaba de llegar una pregunta de nuestra audiencia y nos preguntan, Estrella, bueno, te preguntan, ¿sucede que un periodista de la ciencia se convierte en divulgador de la ciencia? Es decir, pasar de crítico a porrista. Y bueno, yo me atrevería a preguntar el caso contrario, alguien que de la divulgación se haya ido al periodismo porque haya encontrado algo que sea muy crítico. No, hay incluso quien hace las dos cosas cotidianamente, hace divulgación y hace periodismo. Pero sí ha pasado que en nuestro país hay mucho periodismo científico, y lo voy a entrecomillar, porque en realidad no sería periodismo en ese caso, que es absolutamente porrista. Y eso es un problema de nuestros medios,
porque y particularmente ahora, ¿no? Porque el mundo digital le está quitando muchas oportunidades a los medios escritos, evidentemente, ¿no? Sí. Está en una crisis, quien hace periódicos, quienes hacemos revistas impresas, decimos, ¿y ahora cómo le hacemos?, ¿no? Y entonces ha habido una disminución en los ingresos de estos medios, y entonces si a lo mejor con suerte este medio, porque no es lo común, tenía un reportero especializado en ciencia y lo mandaba a cubrir y a hacer las entrevistas y a meterse a fondo en el tema, y sobre todo a buscar puntos de vista calificados, opiniones calificadas de expertos equivalentes sobre un tema, ya se hace muy poco. ¿Qué es lo que se hace? Que se toma un boletín de prensa de una institución y se publica tal cual, ¿no? Claro. O se publica un cacho, pero ya no mandas a alguien a hacer un verdadero reporteo, como debe ser, a contrastar esas opiniones, que voy a insistir mucho, que tienen que ser con expertos equivalentes en el sentido de que es gente que también está metida en la ciencia, que su trabajo está validado con los instrumentos de validación que tiene la ciencia. Por supuesto. ¿No? Y claro, porque eso cuesta mucho más trabajo y es mucho más caro, y es lo que deberíamos hacer, ¿no?, en el periodismo científico. Entonces, por supuesto que todo el tiempo tú vas a ver en los medios de comunicación masiva porras a la ciencia. O vas a ver muchas cosas que ni siquiera son noticias. Y ese sí es un problema que se origina en la ciencia, ¿no? Desde que nosotros tenemos Sistema Nacional de Investigadores, y esto pasa en muchos países, la forma de evaluar la investigación es por cuánto publicaste. Sí. Y más te vale publicar un montón, porque si no, entonces vas a perder tu beca del SNI, ¿no? Sí, pero a lo mejor tu investigación necesita 5 años para acabarla, o 10, o 3, o más. Entonces, ¿qué es lo único que puedes publicar? Pues avances chiquitos, resultados preliminares. Entonces, tú verás en los medios muchísimas noticias de... Se descubre que tal molécula podría servir para curar, no sé, la gota. Entonces te pones a leer y lo que encuentras es que en unas ratitas, ¿no? No sé si le puedes provocar gota a las ratitas, pues una molécula sirvió. De ahí a que eso sirva para curar la gota pueden pasar 15 años y puede suceder que no sirva. Sí, no, pues. Entonces no es noticia realmente, ¿no? Digo, en el mejor de los casos hacen el reportaje con alguna investigación que se hizo en ratitas, o muchas veces es nada más un ensayo enzimático o una prueba inhibitoria, algo que se hace pues en instrumentos, lo que le decimos in vitro. Así es. Y pues primero habría que hacerlo en ratitas y luego pasar a humanos y ver si funciona. Así es. Y la verdad es que es muchísimo más interesante tener esta visión realmente periodística, porque entonces el periodista está obligado a hablar con las fuentes primarias, o sea, los expertos, a ver los artículos especializados que han publicado, y si hay una diferencia de opiniones, reportar esa diferencia de opiniones, porque la diferencia de opiniones basadas en la evidencia es muy común en la ciencia, y esa es la forma en que la ciencia progresa. Y a veces es muy enriquecedora. Pues es absolutamente enriquecedora y necesaria. Sí, y por eso cuando ya se puede decir algo más en firme es porque ha pasado todo este proceso. Por supuesto. ¿No? O sea, la ciencia no puede afirmar nunca que tiene la verdad absoluta. Eso es totalmente científico. No dice, bueno, creemos que esto es así por esto. Y esto, y esto, y esto, y esto. Y a lo mejor sale otro y dice, bueno, sí, pero aquí en este pedacito yo estoy viendo que según lo que yo hice, ¿no? Y es una discusión continua, la ciencia se está construyendo continuamente, no se va a acabar nunca. Y al mismo tiempo sí nos da, si no certezas al 100%, nos da un conocimiento que luego lo aplicamos y funciona maravillosamente. Maravillosamente, o sea, y sobre todo lo hemos visto, por ejemplo, con la salud o con los materiales, funciona muy bien porque está muy validado. Pero hay que pensar en la ciencia como un proceso de adquisición del conocimiento que va dando resultados, no como este edificio, esta catedral ante la que nos hincamos. No, para nada, ¿no? La crítica es la esencia del trabajo científico, ¿no? No, y la crítica no solamente interna, sino la crítica externa de todos los factores sociales que giran en torno a la ciencia, los propios, cómo los descubrimientos los pueden llevar estas confrontaciones entre puntos de vista o inclusive a veces intereses económicos, políticos, todo eso también lo reporta un periodista y un divulgador, ¿verdad? Tendrían que. Sí. Mira, a mí me gustaría darte un ejemplo que está siempre muy en la mente.
Y sé que a mucha gente no le va a gustar porque es un debate muy polarizado ya, que es el de los transgénicos, Sí. ¿no? Los cultivos transgénicos. Pero es que es un debate donde ya se mezcla el conocimiento científico sobre los organismos transgénicos y los intereses de las grandes empresas. Exacto. Y ya no se distingue, ¿no? Y si alguien llega a decir, no, pues es que a mí me parece bien que este arroz transgénico que tiene vitamina, no sé qué, podría, ya eres un vendido a las empresas, a las grandes, ¿no? Transnacionales del agro. No eres ningún vendido. O sea, es obligación de la ciencia decirte, ¿no? No y de la necesariamente. divulgación, pero sí de la divulgación y del periodismo, porque son temas que socialmente nos afectan, decirte, mira, lo que dice la ciencia es esto. Estos dicen esto y tienen esta evidencia, y esto es esto, y esto es esto. Y la mejor opinión, pues la tendrás tú. Claro, y el ¿No? campo de aplicación de estos comentarios es este. Ya para estos Exacto. otros asuntos hay Así es. otras Y dónde es consideraciones. riesgoso, y se ha encontrado que es riesgoso, y dónde no es riesgoso, ¿no? Sí, sí, no, sí. no es nunca blanco y negro. No, jamás. No es blanco y negro. Y eso es lo que la gente debería conocer, porque al final es la sociedad la que tendría que decidir sobre estos temas. Sí. O sea, todo ciudadano tendría que tener el derecho, puesto que además, y en nuestro país en particular, porque la ciencia la financian en una gran medida los contribuyentes. Sí, todos nosotros. Todos nosotros. Todos nosotros. Entonces tendrías que poder opinar de esto como sociedad, ¿no? Sí. Y eso es muy respetable. Y por eso divulgar la ciencia y hacer periodismo científico es, como se dice ahora, que no me encanta el verbo, pero es empoderar a la gente. Mientras más sepas de tu entorno, mejores son tus posibilidades Y de es un círculo bienestar. virtuoso, ¿no? Así es. Es un círculo virtuoso. Totalmente. Y bueno, imagínense con todo esto que nos ha dicho Estrella sobre su trayectoria, el periodismo científico, la visión de la ciencia, imagínense nomás lo que encontrarían acá, en un proyecto que ella encabeza. Digo, de entrada, hay ya secciones fijas en donde se confrontan los puntos de vista y se ponen en evidencia los puntos flacos, que no son pocos, de las pseudociencias. Se hace mucha divulgación. ¿Se hace periodismo científico en la Cómo Ves? También hacemos Se las hace. dos cosas. Se hace Sí. periodismo científico. Entonces, pues bueno, un proyecto que ya lleva 18 años, ¿verdad? O va a cumplir. En diciembre cumplimos 18 En añitos. diciembre cumple la Sí. mayoría de edad. ¿Y Ujú. cuánto tiempo llevas al frente de la Cómo Todo Ves? el tiempo. Todo el tiempo. Todo. ¿Cómo Ves nace contigo casi casi? Yo antes decía que era el Fidel Velázquez de las revistas, pero ya los jóvenes no saben quién era Fidel Velázquez. Entonces sí, llevo todo ese tiempo con un equipo maravilloso. O sea, estos son proyectos que no hace de ninguna manera una sola persona, se hacen en equipo. Entonces somos un equipo, ¿no? Yo estoy al frente de ese equipo, pero cada persona de ese equipo es igualmente importante y con un respaldo inmenso, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? ¿Cómo nace la revista Cómo Ves? Mira, nace, pues, fue una idea de mucho antes, de esos 18 años, o sea, antes del 98, que tuvo, por ejemplo, el doctor Jorge Flores, que era entonces director general de divulgación de la ciencia, que es el nombre del lugar ahora que antes era centro universitario, donde yo trabajé. Volví, pero ya había un museo. Que es Universum. Que es Universum, y el Museo de la Luz también. Estaba él, estaba Julieta Fierro, estaba Juan Tonda, que ahora trabaja en el Instituto de Energías Renovables. Le mandamos un saludo a Juan. Y bueno, Juan, sobre todo a Juan hay que reconocerle esta labor, porque él fue el impulsor más importante, junto con el doctor José Antonio Chamizo, que era su jefe en ese momento, era el director. Él impulsó este proyecto y él hasta hace muy pocos meses era mi jefe. Juan es un gran divulgador de la ciencia. Y Juan Manuel Valero, que también está aquí en Energías Renovables, se los están trayendo a todos. Yo estoy esperando a ver si me invitan. No es cierto. Pero me encantaría, porque es un instituto muy bonito. Sí, como son todos los que hay aquí, ¿no? En Sí, fíjate que Cuernavaca, tenemos ¿no? ese- Y en Temisco. Y Juan Manuel Valero, él aportó a la creación de este proyecto esa visión periodística. Es un gran periodista, Juan Manuel Valero. Entonces, ellos tenían esa idea. Y yo aquí vivía, porque yo aquí vivía 11 años, muy felices. Aquí crecieron mis hijos. Y yo, pues, en toda esa época yo trabajaba en forma independiente. Trabajé mucho para investigaciones eléctricas, por ejemplo, para la Academia de Materiales, pues donde me contrataran, ¿verdad? Y entonces Juan me preguntó si yo conocía a alguien que podía ser coordinador científico de la revista. Y yo le recomendé a una amiga mía, pero ella vive en Pachuca.
y no podía irse a la Ciudad de México. Le dije, oye, pues qué tan difícil es hacer eso. Ya me explicó qué era. Le dije, pues si quieres yo lo hago, pero no me obligues a dejar Cuernavaca, porque yo soy muy feliz en Cuernavaca. Sí, no te preocupes. Entiendo. Bueno, y iba a ser el editor Juan Manuel Valero, pero Juan Manuel Valero en ese momento también estaba trabajando en Gaceta UNAM, que es un trabajo muy intenso, porque la Gaceta sale 2 veces a la semana, tiene cantidad de noticias y de artículos, y finalmente Juan Manuel decidió que pues no podía hacer las dos cosas, y entonces yo me quedé al frente. No hay director de la revista, ¿no? Le pusimos, como le hacen en Gringolandia, no sé por qué, editor en jefe, ¿no? Eres editor en jefe. Y entonces, pues ya llevaba yo unos meses, antes de que se fuera Juan Manuel, ya empecé a entender más el proyecto y dije, esto es una maravilla, y pues lo tomé, me lo dieron, afortunadamente me tuvieron la confianza, yo había trabajado en muchas publicaciones ya, y así empezó. Así empezó y después del corte, ¿qué te parece si nos cuentas cómo ha progresado? Claro que y sí. En qué va y qué sigue para la Cómo Ves? Con mucho gusto. Recuerden que estamos en Charlas con Científicos y tenemos una invitación que hacerles antes de irnos al tercer y último corte del programa. Nos invitan al segundo encuentro de ciencia y literatura que se realizará el próximo 10 de junio de 9 de la mañana a 5 de la tarde en la Primaria Federal Rural Revolución Agraria 20 de noviembre. Y esto es en Cocoyotla, Morelos. Si les gusta la ciencia y les gusta la literatura como Estrella, entonces no dejen de asistir a Cocoyotla. Les repetimos los datos, es el próximo 10 de junio en la Primaria Federal Rural Revolución Agraria 20 de noviembre en un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Y si quieren más informes pueden entrar al Facebook del colectivo Sirian. Todos los datos también se los vamos a poner ahorita por Twitter para que asistan a este magnífico evento. Nos vamos a nuestro tercer y último corte y volvemos enseguida.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de regreso a Charlas con Científicos. Estamos con Estrella Burgos, editora de la revista Cómo Ves de la UNAM. Estrella, tenemos dos comentarios, un comentario y una pregunta. Augusto Berrocal nos dice, respecto a aplicar el pensamiento crítico en todas las cosas, él nos dice, hasta en la política y sociedad, es lo que nos recomendó Karl Popper. Así es. Así es. Qué bueno que lo apuntas. En efecto. Sí. Y una pregunta que nos dicen, que nos mandan y nos dice, antes de la sección de letras que escribe Ana María Sánchez, ella colaboraba en otra sección de la revista, ya que llevan más de 200 números. Pues no, esta es la primera vez que Ana María tiene una sección. Escribió algunos artículos hace mucho. Pues que Ana María, hace 20,000 cosas. Es una de las mejores divulgadoras de la ciencia de este país. Es además cuentista, es novelista y tiene un sentido del humor maravilloso. Sí. Entonces ahora por fin logramos torcerle el brazo, decirle a Ana María, por favor, escríbenos una sección de ciencia fija y literatura. Y es divertidísima su sección y además uno aprende literatura y aprende de ciencia y te ríes y es precioso. Sí, nos dicen que es una excelente sección. Pero ahorita que ya estamos hablando de esto, ¿qué secciones tiene Cómo Ves? O sea, si alguien que no la conoce o no la conocía antes de este momento y la encuentra en el puesto de periódico cualquiera, porque esa la venden a nivel nacional, ¿verdad? Sí. En cualquier puesto de periódico o en cualquiera de esas tiendas del búho la van a encontrar. ¿Qué va a encontrar? ¿O qué va a haber dentro de esta revista quien la compre? Pues va a haber sobre todo una gran variedad de temas, en su mayoría de ciencias naturales, tenemos poquitas ciencias sociales, estamos tratando de tener más y más porque son importantísimas. En las secciones pues va a haber noticias, va a haber columnas, tenemos dos columnistas fijos que son Martín Bonfil, con Ojo de Mosca. El Ojo de Mosca, y Mark Abrams, que está en Estados Unidos, en Cambridge, que hace las investigaciones insólitas. Mark inventó un premio muy chistoso que se llama los Ig Nobel, que no son los anti-Nobel, pero ellos premian cada año investigaciones insólitas. Y ya tenemos varios mexicanos premiados. Sí, oye. Con trabajos magníficos, unos investigadores de la UNAM que están en Querétaro que hacen diamantes de tequila barato. Sí. Microdiamantes para la industria electrónica, sí, y es muy simpática su historia. Unas chicas que estudian mamíferos marinos y encontraron una manera de colectar las muestras de las ballenas para saber cómo está su estado de salud, que no está fácil. A ver, colecta la muestra de una ballena jorobada, ¿verdad? Entonces Mark nos escribe de esas investigaciones. Dos secciones fijas muy recientes que empezaron este año son justamente la de Ana María Sánchez, de Ciencias y Literatura, y la de Luis Javier Plata, que es sobre pseudociencia y charlatanería. Entonces él, con un humor muy irónico, nos presenta las locuras que le andan vendiendo a la gente nomás para sacarle dinero, ¿no? Y como para decirte, pues cuídate de eso, porque eso no tiene ningún sustento. Tenemos también unas reseñas de libros, por supuesto. Tenemos una cartelerita de a dónde ir a actividades de ciencia para el público en general, no solo en la Ciudad de México, sino en otros lugares del país. Tenemos una caricatura que es En Broma, de Sidney Harris. Que siempre o generalmente la va a encontrar hasta atrás de la revista. Y debo decir que Sidney Harris, que está en Estados Unidos también, es el mejor caricaturista de ciencia del planeta. Sí. Y ya es viejito Sidney, pero cuando le hicimos la propuesta de publicar con nosotros, le dio muchísimo gusto que se publicara en español, porque casi siempre traen una leyendita sus... Y muchas otras secciones van a encontrar ahora 4 artículos principales, porque como tenemos las 2 secciones nuevas, y tratamos de que haya un equilibrio temático, ¿no? Siempre tratamos de que no sea todo biología, o que no sea todo física, o que no sea todo salud, y tratamos también de hablarles de cosas muy nuevas, ¿no? Y justamente esas cosas en las que pensamos que tiene que opinar la sociedad, o que generan angustia, o que son muy relevantes para los jóvenes, porque nuestra revista la hacemos pensando en gente joven, en jóvenes de 15 a 20, más bien como de 17 a 25 años, aunque hay unos más chiquitos que nos leen, pero pensamos en ese sector de edad. Y luego resulta, José Antonio, y eso es muy bonito, que pensar en los jóvenes y hacer el trabajo de los jóvenes luego le gusta a otro público. Y ahora me mandaron, o están por mandarme, la foto de una tía, de una maestra de nuestro diplomado en divulgación de la ciencia, donde también yo doy clases, que tiene
más de 90 años, y es súper fan de Cómo Ves. Y le pidió a su nieta, a su sobrina, que le tomara la foto, leyendo la revista y nos la mandara. Entonces tenemos también un sector de lectores que es de todo tipo, profesionistas de otras cosas que no son científicas o gente de áreas técnicas, de todos lados. Te sorprendes mucho. Eso es tan gratificante, este trabajo, que llegas a muchas personas, ¿no? No, hombre, y aparte, bueno, en cuanto a su fan número uno, digamos que la juventud no se mide en años, sino en ganas de comerse al mundo. En ganas. Lo que pasa es que los jóvenes todavía conservan su capacidad de asombro, ¿no? Si luego no se las han matado por ahí, todavía tienen esa capacidad de asombro. Es un público muy difícil porque es un público muy exigente. Es un público que detecta la falsedad inmediatamente. Entonces, si te pones a hablar como ellos, te dicen, oye, pues no, tú no eres como yo. No eres un joven como yo, tú me estás dando algo pensando en mí, sí. Pero aunque tenemos colaboradores jóvenes también. Entonces van a encontrar una variedad de temas. Por ejemplo, este número que tienes aquí, que es de ciudades inteligentes, que es un concepto muy importante, porque es un concepto que va a la sustentabilidad y es aprovechar todas las tecnologías digitales para mejorar la vida de las megaciudades terribles, llenas de tráfico, de contaminación, de problemas. ¿Con contingencias? Con contingencia ambiental. Yo vengo de una, ¿no? Hoy también hubo contingencia. Entonces, ¿cómo puedes aprovechar esas tecnologías digitales para mejorar mucho el funcionamiento de la ciudad? Claro. No más que hay un requisito. Ahí está el pero. ¿Cuál es? La transparencia en la gestión pública. Uy, no. Necesitas funcionarios que manejen la ciudad con transparencia. Pero bueno, aquí ya se están haciendo cosas. No sé, otro tema, por ejemplo, aquí no me acuerdo bien, pero bueno, aquí hay un artículo, justamente antes de que Luis Javier Plata empezara su sección, escribió un artículo sobre la astrología que se llama Aunque la astrología se vista de seda, pues no va a ser ciencia, ¿verdad? Sí, no. Nunca. Entonces van a encontrar muchas cosas. Estamos muy pendientes de cuestiones epidemiológicas. Sí. Vamos a sacar ahora, ya sacamos una portada sobre el Zika en marzo. En agosto vamos a tener el artículo de las Olimpiadas del Zika. En este momento hay un llamado de muchos médicos para que no se hagan que las Olimpiadas se pospongan. La Organización Mundial de la Salud dice que no es necesario. Hay una discusión tremenda ahí. Hemos sacado, por supuesto, el dengue, el chikungunya, todas estas enfermedades que transmiten mosquitos. Hemos hablado de la anorexia, hemos hablado de la obesidad, hablamos mucho de las drogas, porque nos parece importante que la juventud, no damos sermones a nadie, no somos quien para dar sermones a nadie, pero sí que tengan la información científica y conozcan cómo se obtuvo y tomen su decisión tomando eso en cuenta. Contrastar los puntos de vista de los expertos también equivalentes para que se tomen las decisiones. Bueno, acabamos de tener una portada sobre marihuana medicinal, ¿no? Sí. Que dice la ciencia de la marihuana en cuanto a sus usos médicos, cuáles podrían ser los problemas, la necesidad de hacer más investigación. Es interesantísimo ese artículo, me gustó mucho, es de Benjamín Ruiz Loyola y su hijo, porque esos dos colaboran, él es químico y su hijo es divulgador y colaboran. Él también es fue inspector de armas en Irak por la ONU. Regresó muy triste porque los inspectores no los dejaron hacer nada y ahora le acaban de dar otro cargo también en la ONU en términos de eso. Él sabe mucho de este tipo de armas, ¿no? Y pues las estudia para combatirlas, ¿no? Para combatir. Qué interesante, Estrella. Pero, pues, déjenme decirles que no solamente es el trabajo de la revista y buscar artículos interesantes, relevantes, de actualidad, sino que hay un trabajo impresionante detrás de esto. ¿Cómo ves editado unos pequeños libritos justamente con estos temas de debate? Hay libritos del aborto, de cómo se hace la ciencia, hay libritos sobre la evolución. Y no solamente es este trabajo editorial, sino tienen una sección y unas guías que envían a los maestros. Sí. ¿Cómo salen tantas ideas? Pues porque ahí tenemos mucha gente creativa y bueno, y también como equipo estamos muy pendientes de los cambios que hay en la comunicación de la ciencia. La guía del maestro sí la hacemos desde el principio, porque no hacemos la revista no es para la escuela. La revista es para que la lean los jóvenes, para que se interesen, para que vean que conocer de estos temas les trae un beneficio en muchos sentidos. Pero como los maestros empezaron a usarla mucho en la escuela,
Entonces hicimos la guía del maestro, que está gratuita en nuestra página web, sobre un artículo que no necesariamente es el de portada y que hace gente súper experta en pedagogía, y les recomiendan a los maestros, les dan más información, les sugieren actividades, les sugieren bibliografía, videos, un montón de cosas que pueden usar. Tiene mucho éxito la guía. ¿Cuál es la página de la La de página revista? está fácil de encontrar, es www.comoves.unam.mx. Punto. Y ahí hay muchas cosas de acceso libre. El de portada está siempre libre en PDF y en el otro formato. Varias de las secciones están libres. Todos los artículos de portada de la historia, como ves, están ahí, los pueden leer en los dos formatos. Pero estamos por abrir más cosas, José Antonio. Ya estamos llegando. Pues es que ahora, como ves, ya no solo va a ser una revista impresa con su página web, va a ser una multiplataforma. Entonces, a ver. estamos, sí. Bueno, si por ejemplo tú preguntabas de los números anteriores, que sí se venden mucho, a la gente le interesan mucho, vamos a tener una plataforma en internet donde se van a poder suscribir por online, o sea que eso había sido muy complicado antes, pero ya pueden hacerlo en línea con tarjeta de crédito. Debo decir que es una suscripción muy barata. La UNAM tiene un propósito de que esta revista sea accesible. Y si la vendemos es porque necesitamos poder seguirla haciendo. Claro. Y que no vaya a pasar que un día, porque no hay presupuesto, pues ya la tenemos que cerrar, ¿no? Sí, no, mejor. Entonces se vende a un precio muy accesible. Ahorita lo acabamos de subir un poquito, ya cuesta 30 pesos. Ya cuesta 30. Porque nuestros distribuidores dicen, oigan, es que estaba tan barata que nosotros ya ni siquiera nos costea distribuírselas, ¿no? Entonces, bueno, está bien, le subimos un poquito. Y en este portal van a poder suscribirse a la impresa. La suscripción a la impresa te va a dar automáticamente derecho a la digital. Ahorita va a estar ya muy pronto una digital sencilla, pero en agosto, y de hecho todo julio vamos a hacer pruebas con la gente. Va a haber una digital más interactiva, con videos donde puedes ampliar las fotos, que tiene otras características, y es una edición particular. Digital es el mismo contenido de la impresa, pero tiene estas características. Tenemos los libritos que mencionas, tenemos antologías. Las antologías, ¿cómo pude haber olvidado las antologías? Sacamos ya la de biología, la de astronomía, estamos por sacar la de química, y después se va a hacer física y matemáticas, me parece. Han tenido mucho éxito las antologías. Entonces, y vamos a reformar toda la página web, porque necesitamos hacerla amigable con dispositivos móviles. Entonces, sí, y vamos a poder ofrecer entonces a una variedad de públicos, y además, pues la revista ha sido muy bien, la verdad, está mal que lo diga yo, pero es que es cierto, y tenemos evidencias, José Antonio. Sí. Está muy bien considerada en todos los países de habla hispana. Entonces, y ha sido difícil llegar a esos países porque en México ahorita hay un grave problema de distribución de publicaciones impresas. Entonces ahora vamos a llegar digitalmente ya con la edición completa a muchos países. Ahorita llega a nuestra página web, claro, pero nos demandan mucho. ¿Y cuándo va a estar la edición digital? ¿Cuándo? Pues ya va a estar. No pasa de agosto, y yo creo que antes de eso vamos a tener todos los números anteriores en PDF, y vamos a darles muchas ofertas. La verdad es que es muy poquito lo que cuesta la revista, y yo quiero invitarlos a comprarla, a suscribirse, a darle una oportunidad a esta revista para que podamos seguir haciéndola. Y ahorita más estamos metiendo muchos cambios de diseño, porque se hizo un estudio de opinión pública y estamos tomando en cuenta lo que la gente dijo del diseño, que yo la verdad pienso que es muy bonito, pero el mundo digital está cambiando mucho la percepción. Sí. Y la gente quiere más cosas visuales, quiere tener otro tipo de juegos en la composición de la revista. Estamos haciendo caso a todas las recomendaciones, porque al final, José Antonio, una revista se hace para los lectores. Y la persona más importante en Cómo Ves es el lector o la lectora, ¿no? O sea, no es un científico al que le queremos caer bien, no es nuestro jefe, no es mi mamá, no es la novia del que escribió el artículo de portada, no. Son los lectores. Entonces estamos muy pendientes de qué dicen los lectores y cómo podemos servirles mejor, porque finalmente esto es un servicio. Darles algo que mejore su vida, porque la ciencia mejora la vida, el conocimiento mejora la vida de muchas maneras, ¿no? Entonces, y sabes también otra cosa, José Antonio, Dímelo. Tú me dices cómo vamos de tiempo.
Para nosotros es muy importante dar esperanza a nuestros jóvenes. En un país como el nuestro, con tantos problemas, con tanto dolor, con tanta violencia, con tanta corrupción, es fácil que si eres una persona joven pienses que no hay salida. Y claro que hay salida, José Antonio. Y desde la ciencia se están proponiendo muchas cosas a partir del conocimiento que se obtiene con los procesos científicos o las metodologías científicas. Hay cantidad de cosas, cantidad de conocimientos que se pueden aplicar para llegar a soluciones, incluso para estudiar nuestra realidad. Porque con ahora la cosa esta del tiempo real, también la imagen que tenemos del mundo se distorsiona, porque está completamente inclinada a lo negativo. Sí. Es mucho más lo que se publica de lo que es negativo que de lo que es positivo. Y en la ciencia, también hay cosas negativas, pero una gran mayoría de las cosas son positivas y son esperanzadoras. Y nos pueden ayudar, no lo van a resolver, el conocimiento no resuelve problemas por sí solo aplicándolo, ¿no? Pero informan a la política pública, informan a los ciudadanos, informan a los niños. Y entre todos podemos construir algo mejor, y claro que podemos, claro que hay esperanza. Sí, por supuesto. Y eso es lo que nosotros queremos transmitir en nuestra revista, ¿no? O sea, la ciencia funciona así, y es por eso que la ciencia es una fuente muy legítima, verificable de esperanza. Y además es algo que a mí me maravilla, te voy a decir por qué. Yo sí reconozco que soy porrista de la ciencia, yo sí. Porque a mí me maravilla la capacidad del ser humano para adquirir conocimiento y luego usar ese conocimiento. O sea, que hoy se estén construyendo los telescopios más grandes del mundo en la Tierra, que nos van a llevar casi hasta el inicio, hasta cuando empezó el universo, que hayamos derrotado a tantas enfermedades gracias a los antibióticos, gracias a las vacunas. O sea, ahorita nuestra realidad nos parece terrible porque solo oímos malas noticias. Yo les recomiendo mucho que vean en YouTube un video de Steven Pinker, con K. Steven Pinker es un estudioso del lenguaje, es un gran científico que se dio la tarea de ver cómo había sido la violencia en la historia de la humanidad y concluye con una multitud de evidencias que hoy, por hoy, vivimos el periodo menos violento de la historia. A pesar de todo. Porque antes no había ley, porque antes te mataban en cualquier esquina, ¿no? Sí, bueno, hoy también te pueden matar en la esquina, pero hay algo de ley en unos países más que otros, hay un sistema jurídico, o sea, la verdad es que antes pasaban cosas que aún con los horrores que vemos ahora, no nos las podemos imaginar. Entonces pensemos que este mundo está mucho mejor que antes. Y sabes que también es cierto que ha disminuido la pobreza. Sí. No muchísimo, pero ha disminuido. Y la gente vive muchísimos más años hoy que antes, y eso está muy comprobado por la higiene, por las medicinas, por una mejor alimentación. Entonces hay que verlo en contexto, ¿no? Entonces dediquémonos a fomentar la esperanza con base en la evidencia. ¿Qué te parece, José Antonio? Me parece, y yo creo que con esto no hay mejor manera de concluir este programa, lamentablemente, y muy tristemente, como siempre me ocurre, me la paso fenomenal en una entrevista como esta, pero se acaban demasiado rápido, Estrella. Así se va como muchas agua. Cosas nos quedan pendientes de platicar. Ya, si nos lo permites, tendremos en otra ocasión Yo encantada. otra entrevista contigo. Y nada más antes de irnos, ¿con qué les regalamos esta? ¿Con qué? A ver, ahí va la pregunta. ¿Qué tienen en común el Zika, el dengue y el chikungunya? Esas Órale. 3 enfermedades, ¿qué tienen en común? ¿Qué tienen en común? No es una pregunta de la entrevista, pero pueden encontrar la respuesta en programas pasados. Y si quieren una pista, pueden irse al programa de Susana López, en donde hablamos justamente de todas estas cosas. La primera persona que nos escriba se lleva la revista y un regalo sorpresa de la Academia de Ciencias de Morelos. O en el artículo de portada de Cómo ves del Zika, que está en la página web. También. Yo nada más déjame felicitarlos por el inicio de su 5ª temporada. No, estos esfuerzos son súper admirables. No es fácil llevar un programa tantos años. Los felicito ampliamente. Muchas a ti, gracias, a la Estrella. producción, a toda la gente que ha construido este programa. Enhorabuena. Muchas gracias, Estrella. Y bueno, de nuevo felicidades a todos los compañeros de la Academia de Ciencias de Morelos, de la Unión de Morelos y de Más Ciencia por México, quienes hacen posible que jueves con jueves les traigamos programas de charlas con científicos. Soy José Antonio Alonso. Recuerden, nos vemos todos los jueves a partir de las 5 de la tarde y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.